Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Hoy quiero llevarlos a una palabra. Yo quiero que vaya al libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 4. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. ¿Sí? Y dice así la palabra: Eliseo y la Sunamita. Aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer, y ella le dijo a su marido: he aquí, ahora, yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa. Es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento allí y durmió. Entonces dijo Giezi, su criado: llama a esta Sunamita. Y cuando la llamó, vino a ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti ante el rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: pues haremos por ella. Pues, ¿qué haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, harás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla a tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. El niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió: paz. ¿Qué le dijo? Paz. Después hizo enalbardar el asna, y dijo el criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo le dijere. Partió pues y vino al varón de Dios y al monte de Carmelo. ¿Sí? El versículo 27 dice: luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giezi para quitarle. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha cubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella le dijo: pedí yo hijo a mi señor, ¿no dije que no te burlaras de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano. Ve y dice: toma
mi báculo en tu mano y ve. Y si alguno te encontrare, no le salude. Y si alguno te saludare, no le responda. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar. Entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así él había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. ¿Sí? Y ahí sigue la historia. ¿Sí? Es una historia tremenda. ¿Sabe que esta historia en este tiempo el Señor me venía ministrando? ¿Sí? Entonces hoy quería poder enseñársela, ¿sí? Conforme a lo que el Padre me ha entregado en este tiempo, ¿sí? Entonces, hoy quiero hablarles del aposento, ¿sí? Hoy quiero hablarles de ese aposento que necesitamos cada día formar como familia, como seres individuales que somos también delante de Dios. ¿Por qué seres individuales? Porque la salvación es individual, ¿sí? Yo puedo enseñarle a mis hijos, mi esposo puede enseñarle a mis hijos, mi esposo me puede enseñar a mí, yo le puedo enseñar a mi esposo, ¿sí? Pero si yo no tomo de las enseñanzas o mis hijos no toman de la enseñanza, ellos pierden la salvación. Es por eso que la salvación es individual. Amén. ¿Sí? Entonces yo quiero hablarles de los aposentos, de lo que es necesario realmente formar un aposento en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. ¿Sabe que aposento en el ámbito espiritual, en las escrituras, significa, ¿sí? Se refiere a lugares especiales, ¿sí? A lugares especiales donde se podía dormir y tener un momento también de intimidad con Dios, ¿sí? Los aposentos altos se formaban, ¿sí? Porque era un lugar especial donde se introducían para descansar, pero también era donde se introducían para apartarse, para tener un tiempo con Dios, ¿sí? Entonces era un tiempo para tener una intimidad con Dios. El aposento era un lugar privado, es un lugar de sacrificio, ¿sí? El aposento es un lugar de oración, el aposento es un lugar de ayuno, el aposento es un lugar donde leemos las escrituras, ¿sí? Yo quiero que usted vaya tomando de eso porque es necesario que en este tiempo usted comience a construir aposento para nuestro amado Yeshua, ¿sí? Ahora, dice la palabra de Dios que la tsunamita comenzó a ver que Eliseo estaba pasando siempre por la ciudad, ¿sí? Y ella constantemente dice que le insistía para que pasara a comer con ellos, hasta que se dio cuenta de que era un varón de Dios, ¿sí? Entonces dice que ella le dijo a su esposo, me he dado cuenta realmente que él es un varón santo de Dios, que era un varón santo de Dios. Entonces dijo, vamos a construirle un aposento, pero un aposento con paredes. Ahora, ¿por qué estaba construyendo un aposento de paredes? Hoy quiero llevar todo esto al ámbito espiritual. ¿Por qué se construye un aposento de paredes? Porque las paredes forman límites, porque las paredes forman intimidad, ¿verdad? Ustedes están dentro de este salón, hay que paredes, ¿verdad? Hay un límite sobre las paredes donde no nos podemos pasar ni excedernos ni para afuera, ni solamente podemos movernos conforme, ¿sí? A la medida o al lugar como están las paredes, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las paredes? Las paredes hacen que nosotros tengamos una intimidad dentro del lugar, ¿sí? Entonces, las paredes forman límites, las paredes forman intimidad, ¿sí? La gente que está afuera no sabe lo que estamos haciendo acá adentro, y uno que está adentro no sabe el que está haciendo afuera. Por eso es algo íntimo, ¿sí? Entonces, las paredes lo que simbolizan, ¿sí? Lo que estaba haciendo la tsunamita estaba levantando un aposento alto, un aposento con paredes, porque ella quería algo íntimo, ella quería un lugar, ¿sí? Para el profeta
profeta. Y dice la palabra que la tsunamita dijo, vamos a poner cama, vamos a poner mesa, vamos a poner silla y vamos a poner un candelero, ¿sí? Para que cuando llegue él se quede acá en este lugar alto y tenga su lugar de intimidad, tenga su lugar de sacrificio, tenga su lugar para que pueda habitar, para que pueda sentirse cómodo, para que pueda sentirse tranquilo, ¿sí? Entonces, la tsunamita, ¿sí? Comenzó a formar un aposento de intimidad, un aposento de cuidado, ¿sí? Un aposento donde había comodidad, pero sobre todo, ¿sí? Comenzó a formar un lugar de eternidad. Y este es lo que yo quiero llevarlos a ustedes, que es el tiempo de comenzar a levantar aposentos. Aposento es un lugar que yo comienzo a construir sobre mi vida, un lugar donde comienzo a levantar paredes. ¿Y cómo se levantan esas paredes? A través del ayuno, a través de la oración, a través de la palabra. Entonces comienzo a levantar esas paredes, comienzo a formar un lugar de intimidad. ¿Para qué? Para que venga el Espíritu de Dios a habitar, para que sea el Maestro habitando sobre el aposento. Amén. Era por eso que el aposento también es un lugar de eternidad, un lugar de sacrificio, un lugar de revelación. ¿Por qué un lugar de sacrificio? Porque cada vez que nos metemos en la intimidad del Padre, no tan solamente está la revelación, hay sacrificio de tiempo, hay sacrificio donde yo dejo cosas de hacer para estar en la intimidad con el Padre, para poder aprender, para poder ser más como Él lo es, para que cada día muera cada día a todas las obras de la carne. Por eso es un lugar de sacrificio, porque el aposento te revela también la condición de cómo está tu vida. Entonces, como es un lugar de sacrificio, continuamente nos vamos despojando de nuestra manera para formarnos a la manera de Cristo. Amén. ¿Me va entendiendo? Entonces, mire, algo que decía Juan el Bautista, es necesario menguar para que Él crezca en mí. Amén. Entonces necesitamos cada día menguar. Ese sacrificio es menguar, despojarnos de nuestro yo, despojarnos de lo que somos, para que sea Él continuamente creciendo en nosotros, ¿sí? Ahora, dice la palabra de Dios que también puso un candelero, ¿sí? Ahora, ¿qué es un candelero? Un candelero es un utensilio diseñado para sujetar una vela, mientras que el candelabro, sí, también es un tipo de que tiene varios candeleros, sí, varias ramas de brazo para sujetar 2, 3, 4, incluso hasta 7 velas, ¿sí? Y hoy quiero meterlos en esto. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 12, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, ¿sí? Y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Acá se le revela a Juan la visión de Yeshua, ¿sí? Ahora, en ese tiempo no habían velas, ¿sí? Entonces el candelero, ¿sí? Lo que tenía era un depósito, como un tipo de vaso, donde estaba lleno de un aceite. Ese aceite lo que hacía era pasar por los orificios y se colocaban unas mechas o unas tiritas de lienzo. Entonces cuando se prendían esas mechas, continuamente se alimentaban de ese aceite virgen, que era un aceite de oliva, ¿sí? Entonces continuamente lo que hacía ese candelabro era alumbrar, ¿sí? Ahora mire, en el libro de Éxodos capítulo 25, anote, versículo 8, 9, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de
ellos conforme a todo lo que yo te mostré, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño de mi tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis, ¿sí? Y en Apocalipsis 4, versículo 5 dice, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora, en el libro de Éxodo vemos un diseño, y sabe que esta tsunamita no hizo cualquier cosa, no hizo lo que se le dio la gana, sino que vino un diseño, ¿sí?, de cómo preparar un aposento. Y hoy el Padre te está dando un diseño de cómo preparar un aposento eterno, de cómo preparar un aposento para que ese aposento sea lleno de la presencia del Espíritu Santo, para que ese aposento contenga y sepa continuamente ministrar la presencia de Yeshua, ¿sí? Ahora, mire, el Espíritu de Dios es continuamente esa llama que arde sobre el candelabro, ¿sí? Es una sola llama dividida en 7 cuerpos unidos. Por eso el aceite que pasa a través de ello es el aceite, sí, que simboliza al Espíritu Santo. Amén. Mire, el libro de Isaías capítulo 11, versículo 2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo y de fortaleza y el espíritu de conocimiento, de temor de Yahweh. Acá habla de los 7 espíritus, ¿sí?, que porta, ¿sí?, el Espíritu de Dios. No es que son 7 espíritus separados, es el Espíritu Santo continuamente ministrando a través de estos 7 espíritus. Amén. Ahora, el cuerpo central de este candelabro, ¿sí?, es nuestro amado Yeshua. Él es el Maestro inmortal, porque un candelabro, ¿sí?, estaba hecho de oro, ¿sí? ¿Por qué de oro? Porque el oro es incorruptible, es eterno, y Yeshua junto a su iglesia es incorruptible y es eterna. Amén. Entonces, ¿cómo nos formamos como alguien incorruptible? Nos formamos a través de la palabra, nos formamos a través del consejo, nos formamos a través de la justicia, nos formamos a través del amor, nos formamos a través de la fe, nos formamos a través del Maestro. La palabra de Dios dice que todo fue formado en Él y para Él. O sea, que nosotros fuimos formados para Él. Y como fuimos formados para Él, las Escrituras dicen que fuimos formados a imagen y semejanza. Amén. Entonces, para ser una persona incorruptible, una persona que no se mueva tras los placeres de este mundo, una persona que no se mueva para enredarse en iniquidades, en enojo, en ira, en gritería, en celo, en pleito, como quiera llamarle, tantas cosas que nos enseña el libro de Gálatas, ¿sí? Eso nos enseña a formarnos conforme al corazón de Cristo para ser una persona incorruptible. Yo quiero que los de atrás me escuchen, por favor, ¿sí? Ahora, las luces del candelabro, ¿sí?, simbolizan el camino, ¿sí?, simbolizan la verdad y la vida. Eso simbolizan también las luces, simbolizan el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Eso está también en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, ¿sí? El candelabro también alumbra continuamente en la oscuridad. Mire, yo quiero que vaya rápidamente al libro de Lucas 11, versículo 33, ¿sí? Lucas capítulo 11, versículo 33. Ya se los leo. 33. Y dice así: nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entren en la casa puedan ver su luz. Vaya a Mateos
Mateos capítulo 5, versículo 16. De la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Amén. Entonces cuando nos habla de luz, nos habla que también nosotros somos luz. Nosotros somos ese tipo de candelebro, ¿sí? Que no fuiste diseñado para estar oculto, sino que fuiste diseñado para estar en lo alto, dice la palabra. Amén. ¿Para qué estar en lo alto? Para alumbrar en medio de esta sociedad. Vemos cómo esta sociedad, veo cómo el mundo estancado, vemos cómo hay situaciones, vemos cómo hay guerra, vemos cómo hay pobreza, hay depresión, hay angustia, hay miseria, hay escasez, hay tantas situaciones difíciles, ¿sí? Ahora, si una iglesia no alumbra, si una iglesia permanece escondida y si una iglesia es partícipe de las obras de las tinieblas, es una iglesia que no manifiesta el carácter de Cristo. Amén. Por eso es necesario entender cómo estamos formados, cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestro aposento. ¿Hay paredes? ¿Hay escombros? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo es nuestro carácter continuamente? ¿Hay madurez? ¿O somos niños todavía que andamos ahí, sí, enojados, sí, pidiéndole cosas a Dios que sabe que Dios no se la va a dar? ¿Y por qué Dios no me la va a dar, pastora? Porque la palabra de Dios dice que Él da cosas conforme al corazón de Dios. Amén. Y a veces queremos que Dios nos dé algo y estamos como un niño malcriado, pero todavía no tenés la madurez o el carácter para recibirlo. Y ¿sabe qué? A veces la persona dice, a mí Dios me oye, a mí Dios me responde continuamente. Y para que Dios te oiga y te responda continuamente es maravilloso, ¿verdad? ¿Sí? Pero para que haya una relación perfecta delante de Dios, debe haber un aposento de paredes íntimas, debe haber un aposento donde no hayan grietas, debe haber un aposento donde no hayan filtros, debe haber un aposento donde continuamente sea un aposento celoso, que guarde esa intimidad. Un aposento que sepa guardar de lo que hay adentro. Un aposento que sabe que si está su amado, no va a entrar nada de afuera para contaminarlo. Porque la presencia dice que el Espíritu Santo es como santo. Y a veces nos enojamos porque Dios no nos responde. A veces queremos que Dios funcione conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestro antojo, pero Dios no se mueve así. Y Dios muchas veces ha respondido por misericordia. Dios muchas veces ha respondido porque fue misericordioso por lo que estabas pasando. Pero quizás no se movió porque te lo merecías. Entonces tenemos que empezar en este tiempo como iglesia a formarnos del carácter de Yeshua, a formarnos del carácter del Maestro. Ya no podemos poner excusas de no tener la palabra, de no tener esa relación con Dios, de no decir no lo puedo orar porque estoy todo el día trabajando. De no decirle al Señor, no, yo no le voy a dar esto al Señor porque no me alcanza, porque tengo que pagar esto, porque tengo que pagar aquello, porque tengo lo otro, porque tengo las vacaciones, porque tengo lo otro. Pero a la hora cuando estamos en necesidad, rompemos el vidrio de auxilio y queremos que Dios supla rápidamente nuestra necesidad. Y ese es el error del cristiano, que no conoce el corazón del Padre y no se mueve como hijo de Dios. Y que Dios jamás se va a mover conforme a lo que pensamos o a lo que creemos. Porque Él es un Dios santo, porque Él es un Dios poderoso, porque Él es un Dios omnisciente, porque Él es un Dios omnipresente, porque Él es Jehová de los ejércitos. Pero ¿sabe qué? La iglesia en general, y hablo acá en general, muchas veces ha perdido el temor a Jehová.
Señor, te voy a dar cuando pueda, te voy a dar el tiempo para congregarme. Cuando pueda te voy a dar el diezmo. Cuando pueda voy a ofrendar. Cuando pueda voy a hacer esto. Cuando pueda voy a orar. Cuando pueda voy a leer las escrituras. Cuando pueda voy a hacer aquello. Cuando pueda. Entonces perdió el temor a Jehová, ha perdido la santidad, porque ya no quiere construir aposento, sino que quiere hacer una tienda que ande para acá, para allá, que se mueva como quiera. Y deja entrar miles de situaciones, miles de cosas. Pero ¿sabe qué? El adversario continuamente te está rodeando. Y a veces decimos, no entiendo por qué me atacan, no entiendo por qué la hechicería tiene efecto sobre mi vida, no entiendo por qué me angustio, no entiendo por qué me pasan accidentes, no entiendo por qué me pasan tantas cosas. Te pasan tantas cosas porque no hay aposento alto, porque no hay un aposento santo. Te pasan tantas cosas porque se perdió el temor a Jehová. Te pasan tantas cosas porque has dejado a Dios de costado, porque le das las migajas a Dios. Y tenemos a un Dios de costado y nos olvidamos que es un Dios eterno. Es un Dios que está sentado en el trono de justicia y que puede juzgarnos. Pastora, ¿cómo Dios no va a juzgar? Sí, Dios te va a juzgar. Y cuando estés cara a cara con Dios en el trono, Él te va a pedir cuenta, te va a rendir cuenta de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos, de tus bienes, de tu ciudad, de todo vas a rendir cuenta. ¿Y sabe que es necesario formar aposento? Formar aposento con nuestros hijos, enseñarle a nuestros hijos a amar a papá, amar las escrituras. Pastora, es que no es fácil, es que para que tus hijos aprendan debes formarte como el maestro. Es que para que tus hijos lean las escrituras te tienen que ver leyendo las escrituras. Es que para que tus hijos oren te tienen que ver orando. Es para que tus hijos te respeten, tenés que respetar. Es para que tus hijos amen a Dios, tenés que amar a Dios. Entonces esta tsunamita comenzó a formar aposentos altos, aposentos para que viniera la palabra, aposentos para que alumbrara, aposentos para que continuamente en su hogar haya luz. Y dice la palabra de Dios que la tsunamita es un aposento seguro, tan íntimo con luz, tan íntimo que el profeta quiso otorgarle el favor. Porque vio que era tan celosa de lo que había construido, que era tan celosa que ese lugar permanecía limpio continuamente para que estuviera el profeta. Y dice que el profeta quiso otorgarle el favor. Entonces dice la palabra en el versículo 16 de Segunda de Reyes, mire, dijo, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazará a su hijo. Y ella le dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. ¿Sí? Entonces, le da un hijo. ¿Ella se lo pidió? No se lo pidió. Pero él halló gracia. Y dijo, quiero hacer algo por ella. Me ha levantado este lugar tan importante. Ha sido un lugar de sacrificio tan extraordinario que yo quiero darle el favor. Y vio la necesidad que tenía y era que no podía concebir un hijo. Y dice la palabra que tiene un hijo y que lo abraza, ¿sí? Pero algo sucede. Dice las escrituras que estaba el hijo jugando en el campo. Y dice que el hijo comenzó a decir, ¡ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Entonces dice la palabra que el padre del niño le dice a uno de sus criados, ve y lleva al muchacho, llévalo con mi esposa. Y dice que lo tiene, la esposa lo recibe y dice que lo tiene en sus rodillas hasta que el niño llega a la hora y dice que muere. ¿Qué pasa con el niño? Muere. ¿Sí? Entonces dice las escrituras que el niño muere en las rodillas, ¿sí? Ahora, hay una situación difícil que está pasando la tsunamita. Podía echarse a llorar, podía ir y pelear con su esposo, podía enojarse con el profeta y podía dar todo por terminado.
Ahora, ¿qué hacemos cuando hay situaciones difíciles? ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? ¿Nos enojamos? Yo nunca me enojo. A veces nos enojamos, ¿sí? Y estamos desconformes con lo que hablamos, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las situaciones difíciles? Ay, pastora, que al final había una palabra y la palabra no tuvo cumplimiento y bueno, y qué sé yo, y el Señor acá y lo otro, no voy más a la iglesia porque no tiene respuesta, entonces no voy a orar más. Situaciones difíciles, llegaron las cuentas. Entonces debe de haber una respuesta. Pero es tu culpa, gordito, porque vos te gastaste la tarjeta, no, vos te gastaste más de la cuenta, que el perfume, que la salida, que la vaca. ¿Para qué nos fuimos de vacaciones? Nos endeudamos y lo otro. Y empiezan los problemas. Vienen las enfermedades. Ay, que viene la enfermedad y al final, y bueno, ¿qué hiciste vos, pecadora, para que estés enferma? ¡Tuc! Y aquí vienen a darse las piedras, ¿sí? Algo te está pasando por pecador, mejor andar a arrepentirte y hay un pleito, hay enojo. Pero ¿sabe que la tsunamita dice que agarró, ¿sí? Dice las escrituras que agarró su hijo muerto y lo subió al aposento y lo acostó en la cama del varón de Dios, cerró la puerta y se fue. Pero no se fue a pelear con su esposo, pero no se fue a ver qué va a hacer el médico y cómo voy a arreglar esta situación, no hizo eso, sino que dice que luego llama a su marido y le dijo, envíame unos criados, ¿sí? Y una asna para que vaya corriendo al varón de Dios. Él sabía que el varón de Dios iba a tener la respuesta, ¿sí? Y sabe que el esposo le dijo, ¿para qué vas? ¿Sí? ¿Para qué vas? Y ella le respondió, ¿qué le respondió? Paz. ¿Sabe que antiguamente cuando alguien te decía paz, te decía, yo no vengo a pelear y no voy a pelear, yo vengo a hacer otra cosa? Y sabe que muchas veces alguien lleva una palabra y el otro empieza, no, pero ¿para qué vas? No, pero ¿para qué va a ir a la iglesia? No, pero ¿para qué vas a orar? ¿Vas a ir a encerrarte otra vez a orar? ¿Vas a ir a leer las escrituras? No, vas a ayunar, te vas a perder el asadito del domingo de la semana. No, pero ¿qué no te vas a ir al cumpleaños de aquel? No, pero ¿para qué vas? Y sabe que esta tsunamita fue tan sabia que le dijo, paz, yo no voy a pelear. Y sabe que ese es un consejo tremendo que nos da la tsunamita y que en este tiempo tienen que aprender a decir paz. Porque hay tanta guerra, Ucrania y Rusia dentro de la casa, que están como enemigos. ¿Y qué pasó con el altar que levantaste la semana pasada? ¿Y qué pasó con lo que dijiste el año pasado, el 2021, para comenzar el 2022? Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Wow! ¿Y ahora qué pasó? No, pastora, que usted no sabe. Vio que bien, usted no sabe, pastora. No, y gloria a Dios que no lo sé, pues. ¿Sí? Dejaste que cualquier bombardeo... No es la mía, ¿no? No. ¿Sí? Y sabe que esto nos enseña que muchas veces, cuando estás pasando por situaciones difíciles, el enemigo siempre va a querer provocar pleitos. Siempre va a querer provocar que te enojes, que te frustres, que te desanimes, que te irrites, que tires todo. Hasta que te da ganas de decirle al pastor, ¿sabe qué? No le quiero ver ni la cara. Y después se arrepintió y empieza a borrar el WhatsApp. Mensaje no leído. Ay, pastor, es que usted no sabe, me hierve la sangre. Y bueno, y yo soy así, que es una herencia. Y bueno, mis padres fueron así, mi madre fue así. Excusas.
Excusa porque no querés morir a tu manera, a tu yo, a tu orgullo, a tu enojo. Pero cada vez, te puedo asegurar que cada vez que venga una crisis, que cada vez que estés pasando una situación difícil, que cada vez que haya un descontento dentro del matrimonio, Satanás va a querer provocar pleito. Pero ¿qué hay que decir? Paz. Amén. Entonces, se presentó delante del profeta y le dijo, mire, dice que fue, ¿sí? Y dice que el profeta veía y le decía, ya viene la tsunamita. Entonces le dice a Giesi, ve y adelántate, ¿sí? Y pregúntale, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu esposo? Y dice que ella venía y que yo supongo que Giesi le pregunta algo y ella ni le respondió, sino que fue y entró a la casa del profeta. Se presentó en la casa del profeta. Y dice que Giesi la quiso detener y el profeta le dijo, déjala. Porque hay algo que está pasando y trae una amargura, hay situaciones. ¿Y sabe por qué ella fue y se presentó delante del profeta? Porque el que le otorgó el favor fue Jehová. Porque el que le otorgó el favor fue el profeta de parte de Dios. Por eso no fue a reclamarle a nadie. Y sabe que hay situaciones, hay cosas que Dios nos da. Y a veces se levantan situaciones. Pero vamos a la suegra, al abuelo, al tío, a pedir el consejo de cómo traer una solución, pero vamos a las fuentes equivocadas. Vamos a aquellos que tienen miles de problemas, donde sabemos que no están los frutos del Espíritu Santo, donde sabemos que no está el consejo de Dios. Es por eso que muchas veces no estás teniendo la respuesta correcta, no estás teniendo el funcionamiento correcto, porque estás yendo al lugar equivocado. Pero la tsunamita fue a la fuente correcta. Ella le dijo, yo te dije que no te burlara de mí. Tú me diste este hijo, así que algo vas a hacer. Y eso es bueno. Porque si Dios te está dando algo, y ve que está pasando algo, después vas a la presencia y dices, Señor, esto me lo diste tú. Ahora no sé lo que está pasando, pero yo te pido que me des la claridad de lo que está pasando. Amén. Por eso es cuando sabemos que realmente las cosas vinieron de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, ella entendió que la situación que estaba viviendo, solo el profeta podía traerle la solución. Él tenía la respuesta. Él sabía lo que estaba pasando. Entonces dice las escrituras que le dijo el profeta a Giesi, te vas a adelantar, vas a tomar mi báculo, vas a ir allá. ¿Sí? Y ¿sabe qué? Le dijo la tsunamita, yo no me voy a apartar. Dice que lo abrazó, lo agarró de la pierna al profeta y le dijo, yo de acá no me voy hasta que tú te muevas conmigo. Esto me lo diste vos, así que volvemos al aposento porque algo vas a hacer. Y dice que la orden del profeta fue que fuera Giesi, le dio su báculo y le dijo, pon el báculo sobre la cabeza. ¿Sabe qué Giesi significa valle de la visión? Y báculo simboliza autoridad, poder y gobierno. Ahora, el profeta entendió que algo estaba pasando, vio la visión, mandó a Giesi, lo mandó. Ahora, el báculo de Eliseo era el símbolo de su oficio, del profeta, de la autoridad, del gobierno, del que tenía toda la autoridad para hacer las cosas, ¿sí? Era la autoridad que Dios le había dado. Entonces, al enviar el báculo delante, ¿sí?, de él, Eliseo hacía el acto profético de una presencia.
de que iba a estar la presencia, de que la visión de Dios no se había equivocado, de que la visión de Dios no se había frustrado, de que la visión de Dios no había llegado a su fin. Es por eso que manda a Giesi a ese lugar. Entonces Giesi, al colocar el báculo sobre la cara del niño muerto, ¿sí?, lo que estaba haciendo, estaba garantizando la protección, estaba garantizando que el profeta llegaría a ese lugar. Entonces yo en esta mañana te estoy diciendo que mientras mantenga tu aposento alto, que mientras te mantengas en la visión del Padre, que mientras te mantengas en la palabra, por más que se levanten situaciones, por más que se levanten críticas, por más que se levanten enfermedades, por más que se levanten tribulaciones, si el Padre habló de que haría algo extraordinario contigo, Él lo hará. Y Él te está diciendo: estoy visitando el aposento, estoy entrando nuevamente al lugar de la intimidad, al lugar de la palabra, al lugar del sacrificio, al lugar donde solamente seremos tú y yo. Denle un aplauso al Rey de Gloria. Es el tiempo de levantar aposento alto. Entonces, esto le estaba dando a entender a la mujer, ¿sí?, que Eliseo se estaba moviendo bajo el poder de Dios y no de un báculo. Porque ¿qué hubiera pasado si Giesi hubiera puesto el báculo y hubiera hecho el milagro? Hubiera levantado idolatría en su corazón. Y sabe que a veces Dios se muestra de maneras tan diferentes a como queremos. Porque sabe que todavía en nosotros hay cosas. Quizás vos pusiste la mano sobre los enfermos, oraste y nos sanaron. Y quizás fuiste a orar por un endemoniado y no salió nada, pastora, ni la mosca que rodeaba. Y no entiendo. Y quizás todavía no fue el tiempo para que él después no diga: fue por mí, fue por mí. Procesos, quebrantamiento, lugares de sacrificio. Todo lo que damos es por gracia. Lo que hacemos es por gracia. Liberamos por la gracia. Pero eso no quiere decir que vas a llegar y pisotearte. Eso no quiere decir que el otro puede llamarte las 24 horas del día para total, es por gracia. Usted lo tiene que hacer porque Dios lo mandó. No, eso es un desorden. Tampoco nos movemos así. Dios es un Dios de orden. Amén. Es un Dios de orden y tenemos que ser agradecidos por las personas de autoridad que Dios pone a nuestro lado. Porque mientras no honremos y respetemos a las personas de autoridad que Dios ha puesto a nuestro lado para enseñarnos, para formarnos, para adoctrinarnos conforme a la doctrina de Cristo, nunca vamos a tener autoridad. Y para tener autoridad yo me debo de sujetar a autoridad. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, dice la palabra, ¿sí? Y Dios comenzó a obrar. Dice que Eliseo entró al lugar del aposento. Y dice que vio al niño acostado en la cama. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Eliseo? Comenzó a orar. Comenzó a activarse la oración. Comenzó a activarse la fe. Y sabe que hoy quiero enseñarles algo que es la llave para que usted sea una persona exitosa. Que la oración no es te pido, te pido, te pido. La oración es una activación de lo sobrenatural por lo que porto. Si yo porto una palabra, si yo porto y estoy sujeta a una autoridad,
Estoy usando una herramienta poderosa para quebrantar las obras de las tinieblas, para liberar a los endemoniados, para sanar a los enfermos, para ir y quebrantar las obras de las tinieblas continuamente. Entonces, como hay oración, hay acceso a lo sobrenatural, hay acceso al ámbito espiritual. Entonces, dice la palabra que todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Eso es autoridad, eso es una oración de autoridad. Pero a veces no pasamos ni al techo, porque continuamente es te pido, te pido, te pido y te pido y te pido. Es como cuando el niño va al supermercado con los padres, ¿verdad? ¿Alguna vez el niño le pidió algo? O los míos ya están más grandes, saben que con la mirada ya no. El niño echa el chocolatito, mamá, el juguetito, la pelotita. Ay, vio que antes cuando salían los demonios del huevito Kinder, y el huevito Kinder, y el aquello y lo otro, ¿verdad? Y era te pido, te pido, y te pido, y te pido, y te pido. Total, tenés la tarjeta de crédito. No, ni siquiera tenés que pagarla, papá, pasar la tarjeta y listo. Y así estamos muchas veces delante de Dios. Te pido, te pido, te pido. Pero le digo algo a las niñas, las tarjetas se pagan. Ay, pastora. Bien, pastora, esa es la madre. Y no es así. La oración se construye en una relación con Dios. La oración se construye en un mover de la palabra. Si yo no me meto en la palabra, jamás habrá una oración de crecimiento, habrá una oración de madurez, habrá una oración de carácter. Entonces yo necesito entender cómo estamos formados, cómo estoy formada yo, cómo está formado usted, cómo está el aposento, cómo está su oración, hacia dónde llega. ¿Sí? Entonces, dice la palabra que Eliseo comenzó a moverse. ¿Y sabe qué pasó? Fue algo extraordinario, porque él comenzó a moverse, comenzó a orar y se movía alrededor del niño. Y dice que el aposento estaba el candelabro. Estaba la presencia, estaba la unción del Espíritu Santo, estaba la mesa, estaba la silla, estaba la cama, había un lugar de intimidad, había un lugar de escritura, había un lugar de enseñanza. Entonces lo que hizo la tsunamita fue llevar a su hijo muerto a un lugar eterno, a un lugar de escritura, a un lugar de perseverancia, a un lugar de gobierno. El libro de Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Qué quiere decir esto? Que podrán venir pruebas, que podrán venir aflicciones, que podrán venir situaciones difíciles, pero mientras haya perseverancia, mientras haya oración, jamás perderá la fe en el Padre. ¿Por qué? Porque la fe se construye por el oír palabra de Dios. Entonces, mientras yo oiga palabra y mi depósito tenga palabra, habrá carácter de oración, habrá fe, habrá madurez. Entonces la tsunamita fue perseverante, tuvo firmeza, tuvo constancia, hasta que se levantó en un aposento tan íntimo, tan lleno de luz, tan lleno de presencia del Espíritu Santo, tan lleno de la presencia del Maestro Yeshua, que dijo: esto no me va a hacer caer, esto no me va a tirar abajo, porque yo traje la presencia del Padre en el aposento. Yo sé lo que hay en esta habitación, y si el Padre dijo que todas las cosas me ayudarían a bien, hoy estoy orando y estoy activando por lo que tanto tiempo he formado en el aposento. Y dice que estaba la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabe qué empezó a pasar? Había un lugar tan eterno que comenzó a entrar la presencia del Padre, y la presencia del Padre comenzó a penetrar lo que estaba muerto, y lo que estaba muerto comenzó a tomar vida. ¿Qué te estoy diciendo? Que todo lo que traigas
al aposento, situaciones, crisis, matrimonio, familias, hijos, comenzarán a tomar el carácter, la vida, la resurrección del Eterno. Y hoy el Padre está diciendo, mi aposento está teniendo tanta autoridad, tanto gobierno, que voy a traspasar tu hogar, voy a traspasar tu familia, voy a traspasar tus hijos, voy a traspasar tu economía, voy a traspasar tu matrimonio, voy a traspasar tu cuerpo que está enfermo, y habrá resurrección, habrá vida, habrá carácter, habrá eternidad por los siglos de los siglos, porque somos eternos, una iglesia revestida que tiene carácter, que tiene forma, que tiene dominio por el Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, un aposento tendrá resurrección. Y hoy te quiero decir algo, que hoy el Padre va a traer sobre tu aposento resurrección. Póngase de pie. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.